Buenas tardes, gracias chicos y chicas, bienvenidos. Siboncita, entonces regálame por favor la oración para yo poner las diapositivas mientras tanto. Claro que sí. Buenas tardes, amado Jesús, gracias te damos por esta nueva clase que vamos a tener el día de hoy. Abre, Señor, los oídos y los ojos del entendimiento desde, desde lo que tú y el Espíritu Santo nos quieren decir, nos quieren informar, nos quieren aclarar. Gracias, Padre Santo, porque tú dejas tu palabra para que nosotros tengamos una guía eterna, Señor, contigo y una guía también para este mundo, Señor. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Bendecimos esta clase, bendecimos a Liliana y a todas las personas que puedan favorecerse de este conocimiento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias. Bueno, nuevamente les doy la bienvenida a todas las personas que se están conectando en vivo y en directo acá. Esta es nuestra clase número 7 para las personas que nos están viendo por primera vez. Si quieren ponerse al día y escuchar las 6 clases que ya hemos dado, simplemente entran a YouTube, ponen Liliana Parga y ahí aparecen todas las 6 clases anteriores. Entonces, vamos a empezar con nuestra 7ª clase. Les recuerdo, chicos, que estamos haciendo un hermoso estudio del Nuevo Testamento. Aunque estamos viendo el Nuevo Testamento, en este momento estamos en el primer libro, que es Mateo, lo estamos viendo versículo por versículo. Realmente este no es un estudio profundo como yo quisiera darlo, todavía no lo hacemos así, porque la Biblia, la palabra de Dios es tan profunda y tiene tantas enseñanzas que uno pudiera hacer un estudio de cada versículo que duraría un mes. Entonces, aquí simplemente estamos haciendo una primera vista de lo que es el Nuevo Testamento. Cuando Dios nos dice a nosotros que escudriñemos su palabra, quiere decir que nosotros tenemos que excavar hasta lo más profundo. En este momento lo que estamos haciendo es como si sacáramos simplemente una palada de arena para encontrar el tesoro. Entonces, estamos leyendo los versículos, analizándolos un poquito, pero ustedes tienen que seguir estudiando. Gracias a Dios por el internet, por YouTube, que hay tan buenos predicadores en las iglesias donde se congregan, y profundizar cada versículo y cada libro. Entonces aquí simplemente estamos haciendo una primera pasada de lo que es el Nuevo Testamento. Empezamos por el grupo de los evangelios, estamos viendo el libro de Mateo. Les recuerdo para los que están conmigo ya desde hace 7 clases, y les cuento para los que llegan hoy por primera vez, que Mateo, que fue un discípulo directo del Señor Jesucristo, escribió este evangelio con la idea de que los judíos, sus compatriotas, se dieran cuenta que el Señor Jesucristo era el mismo Mesías profetizado en el Antiguo Testamento. Y por eso Mateo hace mucho énfasis en las profecías dadas en el Antiguo Testamento y que el Señor Jesucristo cumplió en su vida mientras estuvo aquí en la tierra. En este momento hemos visto ya la vida, su niñez, su juventud, su adolescencia, y hace 8 días empezamos a ver entonces los milagros que hizo el Señor Jesucristo, las señales. El Señor Jesús se propuso predicar que el reino, su reino había llegado, y acompañar esa predicación, esa enseñanza con señales a través de milagros. Y lo primero que vemos acá en este libro de Mateo fue un milagro que él hizo al sanar un leproso. Hace 8 días les contaba que ese no fue el primer milagro que hizo el Señor Jesucristo. Lo vemos después en el Evangelio de Juan. La mayoría de ustedes saben que el primer milagro que hizo Jesús fue convertir el agua en vino. Pero Mateo, el primer milagro que nos relata es la sanación de un leproso. También vimos hace 8 días como un centurión, un soldado romano, se le acerca a Jesús para pedirle que sane a un siervo de él que está paralítico, y que esta petición asombró al Señor Jesucristo porque él no era ni siquiera judío, no había tenido relación con las profecías de la llegada de un Mesías, pero él comprendió de una manera tan clara que Jesús era el Mesías, y comprendió la autoridad que Jesús como Dios tenía aquí en la tierra, que a Jesús le sorprende la fe de este centurión romano. También vimos que Jesús sana
a la suegra de Pedro, Pedro, otro de los apóstoles de Jesús, va a la casa, Jesús se quedaba mucho en la casa de Pedro y en esta oportunidad cuando llega la suegra está enferma y Jesús la sana. También vimos cómo llega a un territorio que se llama Gadara y se encuentra con los endemoniados gadarenos, en donde estos hombres tienen demonios, están poseídos por demonios. En Mateo no nos lo cuenta, pero después en otros evangelios vemos más detalles de este milagro. Jesús expulsa a los demonios, pero las personas que viven en Gadara no les gusta que Jesús esté ahí y lo echan, no permiten que Jesús haga más milagros. También vimos cómo estaban los discípulos y Jesús en una barca y de un momento a otro una gran tempestad surge y Jesús sana, calma el viento, calma la tempestad. Y aquí es cuando los discípulos se empiezan a dar cuenta de todo ese poder que tiene Jesús absolutamente sobre toda la creación. También vimos cómo sana a un paralítico, pero aquí hay un detalle importante porque Jesús primero le dice que sus pecados le son perdonados. Y los fariseos que estaban alrededor de Jesús, que siempre lo estaban criticando, pues dicen que es una blasfemia, que nadie tiene poder de perdonar pecados, sino solamente Dios. Y Jesucristo con sus respuestas les está indicando que Él es Dios, que Jesús es Dios y que es más fácil decir tus pecados te son perdonados que decirle levántate y anda y sana también a este paralítico. Vimos también cómo sana a dos ciegos tocándoles los ojos. Se le acerca un dirigente judío a pedirle que vaya a su casa porque su hija ha muerto. Y cuando Jesús va hacia la casa de este dirigente judío, hace otro milagro hermosísimo que es una mujer que le toca el borde del manto, tenía una hemorragia hace 14 años y la mujer es sana. Cuando Jesús llega a la casa del dirigente, resucita a la niña. Miren toda esta cantidad de milagros en tan poquito tiempo. Después nos cuenta la sanación de un mudo. Y por último, vimos hace 8 días cómo Jesús llama un grupo especial de hombres que él mismo les pone el nombre de apóstoles. Son sus 12 discípulos que lo acompañan desde este mismo instante que él hace el llamado, lo acompañan durante 3 años y medio, están siempre las 24 horas, los 7 días de la semana, aprendiendo del Señor Jesucristo, porque ellos son las columnas que van a formar lo que es la iglesia cristiana. Y aprendimos un poquitico de cada uno de los discípulos. Vimos cómo al primero que llama son a 2 hermanos, a Pedro y a Andrés, después llama a otros 2 hermanos, a Jacobo y a Juan. Aprendimos que el nombre Jacobo tiene, tiene 1000 formas de decirlo. Estos 4 primeros discípulos eran pescadores, se conocían entre ellos. Después llama a Felipe, yo les contaba que no lo confundieran con el diácono, un diácono que también tiene un protagonismo especial más adelante. Llama también a Natanael, que en algunas partes lo nombran como Bartolomé, se trata de la misma persona. Llama a Tomás, que es tristemente conocido por el discípulo que dudaba, que no creía, hasta no ver, no creer. Llama a Mateo, precisamente el que escribe el evangelio que estamos estudiando en este momento. Llama a Santiago, conocido como Santiago el Menor o Jacobo el Menor, para no confundirlo con el hermano de Juan. Hace el llamamiento de Judas Tadeo, también para que no lo confundamos con el otro Judas. Llama a Simón. Y por último, a Judas Iscariote, el que lo traicionó. Y aquí quedamos hace 8 días. Entonces, veamos qué pasa en esta narración tan hermosa que nos hace Mateo en su evangelio. Y vamos, chicos, para el capítulo 10 de Mateo, versículos 5-7, que dice: Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones: no vayan entre los gentiles ni entren en ningún pueblo de los samaritanos. Vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel.
Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. El reino de los cielos está cerca. Entonces Jesús ya lleva un tiempo con sus discípulos, ¿no es cierto? Ellos van con Jesús a todas partes, se dan cuenta lo que Jesús habla, lo que Jesús hace, la manera como se comporta con las personas. Están aprendiendo del Señor Jesucristo en todo momento, cómo Jesús ora, cómo se aparta para orar, le ven hacer todos estos milagros que narramos anteriormente y ya el Señor Jesucristo les dice, listo, es hora de que ustedes solitos se fogueen y los manda para que empiecen también a evangelizar, a contar las buenas nuevas de salvación. Y la predicación era, el reino de los cielos está cerca. Con la venida del Señor Jesucristo, con esa primera venida del Señor Jesucristo, cuando Él viene como cordero a la tierra para morir por nuestros pecados en la cruz, se está cumpliendo esa primera gran parte para que ese paraíso que nosotros perdimos en el Génesis lo podamos nuevamente recuperar. Recuerden que nuestro representante legal Adán, por su desobediencia, hizo que nosotros perdiéramos ese mundo perfecto que Dios había creado. Pero como Dios es justo, si lo perdimos por un hombre, nos da la oportunidad que por un hombre, ese hombre es Jesucristo, podamos recuperar ese mundo perfecto que Él creó para nosotros. Y eso es lo que los discípulos tienen que hacer y nosotros como cristianos tenemos que hacer, contarle a todo el mundo que el Señor Jesucristo ya cumplió con su parte para que este mundo perfecto lo pudiéramos nuevamente tener las escrituras de este planeta Tierra. Y a eso es lo que van los apóstoles. Pero les da dos aclaraciones. El Señor Jesús le dice que no vayan a predicar ni entre los gentiles ni entre los samaritanos. Los gentiles era el apodo que los judíos le tenían a todas las personas que no eran judías. Entonces, cualquier persona, no importa de qué nacionalidad era, ni si no era judío, se le decía gentil. Y los samaritanos era un grupo muy especial que surgió desde por allá, desde el Antiguo Testamento con la división del reino, que vivían en una pugna constante con los judíos. Entonces el Señor Jesús, no vayan a hablarles a ellos. Por eso es que los judíos, ellos estaban muy conscientes y tenían la convicción total de que solamente los judíos iban a recibir la salvación porque había sido el pueblo escogido por Dios para que ellos pudieran nuevamente recuperar ese paraíso perdido. Y pues hasta este momento pareciera que esto era lo que iba a suceder, ¿no es cierto? Entonces los judíos se van por todas las poblaciones que pertenecían a los judíos a predicar el evangelio. El mensaje, el reino de los cielos está cerca. El Señor Jesús viene a poner orden. Vamos para el versículo 8 que nos dice, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Y esto es muy importante porque el Señor Jesucristo no solamente los manda a que prediquen el evangelio, a que cuenten las buenas nuevas a todas las personas, sino que también les da el poder para que ellos puedan realizar los mismos milagros que Jesús había estado haciendo. Y les recalca algo, ellos no tuvieron que pagar absolutamente nada para recibir ese curso intensivo con el Señor Jesucristo, ni tuvieron que pagar absolutamente por nada de lo que recibieron en todo ese tiempo y por eso el Señor Jesucristo les dice, ustedes recibieron esto gratis, tienen también que darlo gratis. Cuidadito por estar cobrando por predicar la palabra. Entonces, a eso se refiere la gracia, viene de gratuito. Versículos 9 y 10 dice, no lleven oro, ni plata, ni cobre en el cinturón, ni bolsa para el camino, ni dos mudas de ropa, ni sandalias, ni bastón, porque el trabajador merece que se le dé su sustento. Y aquí parece que se estuvieran contradiciendo, ¿no es cierto? ¿Cómo así? Entonces sí merecen las personas que predican el evangelio tener un sustento, sí, pero lo que nos está explicando el Señor Jesucristo de cómo debe funcionar la iglesia cristiana es que no se debe cobrar, yo no debo cobrar por mis servicios,
Pero las personas que reciben en una iglesia constituida, donde se toma la Santa Cena, donde hay consejerías, donde reciben todo un servicio, las personas que predican el evangelio tienen derecho a, como cualquier otro trabajador, a recibir un sustento. Y por eso es que el Señor les dice, no lleven absolutamente nada, porque donde ustedes lleguen, les van a dar lo que necesiten. Entonces ellos hacen como el Señor Jesús les dice. El obrero es digno de su salario, por eso es que cuando muchas veces hoy en día, yo no lo niego, infortunadamente, sí hay como en cualquier carrera y en cualquier estamento de la sociedad, hay personas pícaras que piensan que poniendo una iglesia se van a hacer ricos y muchas veces lo logran porque encuentran personas ingenuas e ignorantes en la palabra de Dios que lo único que hacen es sacarles plata. Pero una iglesia de sana doctrina, con cristianos que conocen bien la palabra de Dios, pues su sustento lo reciben de los diezmos y las ofrendas que los miembros de esa iglesia, que los miembros de la iglesia damos. Y eso se invierte en todo lo que tiene que ver con luz, con el agua, con el pago de los trabajadores de la iglesia, con el mismo salario del pastor. Entonces, desde este momento el Señor ya está explicando, no hay que cobrar. En una iglesia cristiana no se cobra por bautizar, ni por los matrimonios, ni por la presentación de los niños, pero sí es digno que los que trabajan en una iglesia tengan un sustento para sus vidas y un sustento digno. Sigamos. Versículos 11-15 dice, en cualquier pueblo o aldea donde entren, busquen a alguien que merezca recibirlos. Si ven, esto es algo muy importante entender, que cuando el Señor Jesucristo manda un instrumento de Él, es un honor para la persona que lo recibe, porque son personas que están hablando de parte de Dios, están hablando, enseñando su palabra. Entonces les está diciendo a los discípulos, busquen aldeas y busquen a alguien que merezca recibirlos para oír ese tesoro que ustedes tienen que decirles. Y quédense en su casa hasta que se vayan de ese lugar. Al entrar digan, pasa a esta casa. Si el hogar se lo merece, que la paz de ustedes reine en él, y si no, que la paz se vaya con ustedes. Entonces los hombres de Dios bendicen a las personas y el que merece la bendición se queda con ella. Pero si esa persona no merece la bendición, es una persona que desprecia a Dios, que no cree en Jesucristo, pues así uno le haya dado la bendición, esa persona no se queda con la bendición. Versículo 14 dice, si alguno no los recibe bien, ni escucha sus palabras, al salir de esa casa o de ese pueblo, sacúdense en el polvo de los pies. Les aseguro que en el día del juicio, el castigo para Sodoma y Gomorra será más tolerable que para ese pueblo. Escuchar la palabra de Dios es una bendición, es el regalo, la posesión más grande y lo mejor que puede recibir un ser humano. Cuando una persona no cae en cuenta de eso, antes desprecia, se burla de las enseñanzas de la Biblia, de los mensajes que da Dios, entonces el Señor les dice, mire, ustedes no sufran por eso, por las personas que ustedes les hablen de Dios, les hablen de Jesucristo, les hablen de la Biblia y no quieran saber nada de eso. Es una expresión de la época. Sacudirse el polvo de los pies significa sentir que se ha cumplido con el deber de predicar, aunque los oyentes no hayan cumplido con el deber de seguir el camino predicado. Entonces el Señor nos pone a nosotros para que les contemos. Y cada persona decide si acepta o no acepta, si cree o no cree. Ya no depende de nosotros. Nosotros ponemos la semillita y ya nosotros en esta época decimos nos lavamos las manos o nos sacudimos el polvo de los pies. Ya depende de la persona que recibió el mensaje. Entonces, desde un principio el Señor Jesús le estaba diciendo a los discípulos, nuestra misión es sembrar semillas. Nuestra misión no es que la gente se convierta, nuestra misión no es que la gente crea. Eso es una obra del Espíritu Santo y de la persona que está recibiendo el mensaje. Y miren que compara a esas ciudades o a esas personas que recibiendo el mensaje de Dios lo rechazan. Dice que si Sodoma y Gomorra hubieran recibido ese mensaje,
no hubieran tenido el castigo que tuvieron, y que para las personas que reciben el mensaje de salvación y no la aceptan, va a ser más espantoso el castigo que lo que sufrió Sodoma y Gomorra. Porque si ustedes se acuerdan, para los que han leído el Antiguo Testamento, en ningún momento Dios mandó un profeta a Sodoma y a Gomorra para predicarles y que se arrepintieran de sus pecados, como se hizo con Nínive, ¿se acuerdan? Que mandó al profeta Jonás y ellos se arrepintieron, pero con Sodoma y Gomorra no, y por eso el Señor no tiene... no va a perdonar definitivamente a las personas que oyendo el mensaje de Dios rechazan a Jesucristo. Sigamos, versículos 16 al 20 dice, los envío como ovejas en medio de lobos. El Señor desde el principio fue claro que no era nada fácil predicar el evangelio. Se gana uno todos los enemigos del mundo gratuitos y más en esta época cuando ellos empiezan en una nación totalmente pagana. Recuerden ustedes que en la época que los apóstoles están predicando, la religión que se seguía era todo lo que tenía que ver con la mitología grecorromana. Entonces, definitivamente por el camino se iban a encontrar con muchas personas que los iban a odiar. Por tanto, les dice Jesús, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Tengan cuidado con la gente. Los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Por mi causa los llevarán ante gobernadores y reyes para dar testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando los arresten, no se preocupen por lo que van a decir o cómo van a decirlo. En ese momento se les dará lo que han de decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. El Señor Jesús les habla con toda claridad, advirtiéndoles lo que les va a pasar. Entonces, lo primero que les dice, mire, hay que ser mansos, pero no mensos. Y todo eso nos lo está diciendo a nosotros también la palabra de Dios en este momento. Nosotros debemos ser mansos, pero no mensos. Dice, astutos como serpientes, ¿no? Las serpientes, no ser bobos, mejor dicho, tampoco entregarse pues como carne de cañón para que lo maltraten a uno sin buscar uno las peleas. Tiene uno que ser humilde, sencillo y tener mucha sabiduría para distinguir entre ser mansos y ser mensos. El Señor les advierte porque ustedes van a sitios peligrosos. En todo caso, van a encarcelarlos, van a llevarlos ante reyes, pero miren que el Señor les dice, es que esto yo quiero que les suceda esto porque la única manera para que los reyes escuchen también el evangelio, para que el carcelero en una cárcel escuche el evangelio, para que otros presos escuchen el evangelio, es cuando ustedes lleguen a esos sitios. Entonces, el Señor les advierte que va a pasar. Dice, el Espíritu Santo es quien nos recuerda todo lo que Jesús nos ha enseñado. A veces se malinterpreta esta parte que dice, no preparen lo que van a decir porque el Espíritu Santo les dirá qué decir. Entonces a veces salen predicadores que ni siquiera leen la Biblia, no estudian nada. Acuérdense que Dios es un Dios de orden y que nosotros tenemos siempre que trabajar con excelencia. Entonces sí debe haber una preparación. Los discípulos no se fueron sin nada en la cabeza. El Espíritu Santo utiliza lo que tenemos en la cabeza para que nosotros podamos predicarlo. A eso se refería, que en el momento en que nosotros hablemos, recordemos lo que ya habíamos estudiado. Recuerden que los discípulos estuvieron directamente aprendiendo del Señor Jesucristo, entonces ellos ya tenían toda una cantidad de material en su cabeza. Lo que hace el Espíritu Santo es recordarlo en el momento oportuno, el versículo en el momento que se necesita. Entonces, no es que llegamos con la cabeza vacía y milagrosamente el Espíritu Santo nos pone a hablar, no, es con lo que ya tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. El Espíritu Santo lo que hace es recordarnos todo lo que hemos aprendido para decirlo en el momento perfecto. Versículos 21-23 dice, el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Por causa de mi nombre, todo el mundo los odiará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra.
Les aseguro que no terminarán de recorrer las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Entonces, esto es lo que lo que el Señor ya antes, después de que resucitó, antes de subir al cielo, lo conocemos como la gran comisión. Desde este momento ya se lo está diciendo a los discípulos. La labor, la función, el propósito mayor que tenemos los cristianos es predicar la palabra de Dios, contarle a todas las personas que están a nuestro alrededor el plan de salvación. Y nos advierte que vamos a tener muchos enemigos, pero que no nos preocupemos. Todo está fríamente calculado por Dios, nada lo coge por sorpresa. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y nos dice el Señor, les decía a los discípulos, mire, antes de que ustedes se den cuenta, ya el Señor Jesucristo va a venir nuevamente en su segunda venida. Este pasaje es una profecía de doble cumplimiento. El año pasado, para los que estuvieron conmigo, aprendimos un poco de profecías. Hay profecías que simplemente se cumplen en el momento en que suceden los hechos que están profetizados. Hay profecías que se cumplen en un determinado tiempo, pero que nuevamente se cumplen en otra parte de la historia. Hay una cosa que se llama bucles proféticos, una profecía que empieza a cumplirse en el Antiguo Testamento, se va desarrollando y finaliza de cumplirse en el Nuevo Testamento. Entonces, hay diferentes tipos de profecías. Esta profecía es de doble cumplimiento, porque no solamente les está diciendo directamente a los apóstoles, a esos 12 hombres que escogió Jesús, que les iba a pasar todo eso, que los iban a perseguir, que los iban a matar, que los iban a odiar, a maltratar, sino que también es una profecía para los últimos tiempos, para los últimos días de la historia de la humanidad, una nueva persecución que va a haber para el pueblo cristiano. Cuando veamos, estudiamos Apocalipsis, de pronto en Mateo 24 tocamos un poquito de escatología. Se nos dice que en la Biblia se nos dice que en una época que se conoce como la Gran Tribulación, las personas que acepten a Jesucristo van a estar en un peligro terrible porque va a haber una gran persecución cristiana. El mundo va a una cosa que se llama ecumenismo, a la unión de todas las religiones, pero la única religión que definitivamente no van a aceptar es el cristianismo. El cristianismo para ellos no va a ser tolerante porque lo que dice el ecumenismo es que cualquier camino lleva a Dios y el cristianismo dice no. Eso es mentira. Solamente hay un camino que lleva a Dios que se llama Jesucristo. Entonces, por eso el cristianismo pues va a ser totalmente rechazado y en los últimos tiempos va a haber una gran persecución cristiana. Entonces, ahí todo lo que acabamos de leer se aplica también para los últimos tiempos, para la época de los discípulos, de los 12 apóstoles y para los últimos tiempos. Y aquí esta frase que leíamos, realmente al traducírsela la cambiaron porque significa el salvo se mantendrá firme hasta el fin, porque algunas personas identifican esa frase, la voy a volver un momentico para que se den cuenta cuál frase es esta. Les aseguro que no terminarán de recorrer la ciudad, no mentiras, acá, por causa de mi nombre, todo el mundo los odiará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Algunas personas interpretan esta frase como diciendo, si ven, la salvación se pierde. Tenemos que mantenernos firmes para que la salvación no se pierda, pero no, eso es un error. Realmente la frase lo que dice es, el salvo se mantendrá firme hasta el fin. El tener la salvación, el tener al Espíritu Santo, el ser un hijo de Dios, nos da todas las armas que necesitamos para mantenernos firmes, no importa las circunstancias que estén a nuestro alrededor. Entonces, es muy diferente. Vamos para versículos 24-31. El discípulo no es superior a su maestro, ni el siervo superior a su amo. Aquí el Señor Jesucristo les está anticipando lo que le va a pasar a él. Él les está diciendo, mire, a ustedes los van a perseguir, los van a odiar y a la mayoría los van a matar. Y es que lo mismo me van a hacer a mí, dice Jesucristo, yo soy su maestro, Jesús es el maestro de ellos y por eso el discípulo no es superior a su maestro ni el siervo superior a su amo. Basta con que el discípulo sea como su maestro y el siervo como su amo.
Si al jefe de la casa lo han llamado Belcebú, a Jesucristo muchas veces le dijeron eso, ¿cuánto más a los de su familia? Así que no les tengan miedo, porque no hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a plena luz. Lo que se les susurra al oído, proclámenlo desde las azoteas. O sea, el Señor Jesús les contó todo a ellos. Muchas veces se llevaba únicamente a 3 para explicarles cosas. Acá les está diciendo el Señor, ustedes vayan por todo el mundo a proclamarlo a voz en cuello. No teman a los que maten el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. No se venden 2 gorriones por una monedita, sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Y Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de su cabeza. Con algunos hombres es muy fácil, ¿no es cierto? Contar porque no tienen. Así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones. El Señor está diciendo, mire, todo está perfectamente planeado por Dios. Nada les va a pasar a ustedes que sea una sorpresa. El Señor les va a dar la fortaleza, les va a dar la sabiduría y todas las herramientas que ustedes necesitan para pasar por lo que van a pasar según cada cual tenga su propósito aquí en la tierra. Entonces, no se preocupen. No tengan miedo, recuerden que se repite 365 veces en la Biblia para que nosotros lo recordemos cada día del año. 365 veces nos dice el Señor Jesús en la Biblia, no tengan miedo. Al Señor Jesucristo le iba a pasar lo mismo, lo iban a odiar, a torturar y finalmente a matar. Y también a la mayoría de los apóstoles les iba a pasar lo mismo y el Señor les está diciendo, tienen que ser valientes para evangelizar. Y recuerden que todo lo que el Señor Jesús les está diciendo a los discípulos, nos lo está diciendo a nosotros en esta época que estamos en los últimos tiempos y que vuelve nuevamente una persecución cristiana. Vamos, estamos capítulo 10, versículos 32, 33 dice, a cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo, pero a cualquiera que me desconozca delante de los demás, yo también lo desconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Aquí el Señor está diciendo, miren, no tengan miedo con las personas que los pueden matar, que les pueden matar el cuerpo. Lo importante es que ustedes tengan la vida eterna, porque al que no me reconozca delante de las personas, yo tampoco le voy a hablar bien a Dios Padre de ustedes, ni los voy a reconocer. Entonces, no pierdan el alma por temor de las personas aquí en la tierra. El Señor Jesucristo nos está diciendo, si ustedes me aceptan aquí, me reconocen, hablan de mí, cuando estemos en el cielo, los voy a presentar ante Dios Padre para que reciban todas las escrituras de ese paraíso que se perdió en el Génesis. Ay. Versículo 34, 36 dice, no crean que he venido a traer paz a la tierra. Y uno aquí se cuestiona, por eso es que yo les decía que estos pasajes hay que profundizarlos muchísimo más, porque siempre nosotros hemos conocido primero que Dios es amor, ¿no es cierto? Jesucristo, el príncipe de paz. Entonces, ¿por qué aquí Jesucristo está diciendo que no vino a traer paz? No vine a traer paz sino espada, porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. Y tristemente aquí nos está diciendo el Señor Jesucristo que no todo el mundo lo va a aceptar a Él, así como no creyeron en Jesucristo las personas, la generación que estuvo con Él en su primera venida, con todos esos milagros y esas demostraciones de poder que hizo y no creyeron en él, mucho menos ahora que no se ven todas esas demostraciones de poder y que no está en persona el propio Señor Jesucristo, sino que nosotros, sus emisarios, estamos hablando. Entonces va a haber mucho conflicto y las personas que nosotros tenemos más cerca, ¿quiénes son? Pues nuestra propia familia. Entonces muchas veces las primeras personas que nos van a hacer la guerra, que van a ser nuestros enemigos, pues son los de nuestra propia familia. Y el Señor Jesucristo nos dice, no será fácil, pero lo vamos a seguir porque la recompensa no tiene
precio. Nada de lo que hay aquí en la tierra que te puedan ofrecer, ni las riquezas más espectaculares del mundo entero, se compara con esa recompensa que nosotros vamos a tener cuando pase esta dispensación que estamos viendo, esta etapa que estamos viviendo. Versículos 37, 39. El que quiera a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que se aferre a su propia vida, la perderá. Y el que renuncia a su propia vida por mi causa, la encontrará. Entonces aquí son una cantidad de tesoros que el Señor nos está dando y dice, mire, por encima de todo y de todos está Dios. ¿Se acuerdan el resumen de los mandamientos? Amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, la recompensa que vamos a tener es tan grande y es por toda la eternidad que absolutamente ninguna persona puede ocupar el primer lugar en nuestro corazón. El que ocupa el primer lugar en nuestra vida tiene que ser Dios, en toda la Trinidad, el Señor Jesucristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Él nos está diciendo, coger la cruz significa las cosas que nosotros tenemos que hacer diariamente según el propósito por el cual nosotros estamos aquí en la tierra. Todos tenemos problemas. No hay absolutamente ningún ser humano en el planeta Tierra que no pase por tribulaciones, que no pase por problemas. Nuestra vida es una montaña rusa. Estamos en momentos de calma, en momentos bonitos, pero de un momento a otro nos viene una tragedia, vienen los problemas, porque estamos en un mundo que está bajo maldición por el pecado original, todavía estamos bajo maldición. Entonces, todos los seres humanos pasamos por problemas y esa es coger nuestra cruz según la vida que nosotros tenemos, cumplir con ese propósito por el cual estamos acá. Y el Señor nos dice, pero cuando yo estoy con ustedes, esa carga de su vida cotidiana, de su vida diaria, es muchísimo más liviana que los que no tienen a Dios. Sin Dios, definitivamente nos ahogamos. Con Dios podemos flotar. Todos estamos en el mismo mar violento, a veces está calmo, está divino, pero de un momento a otro viene la tormenta con sus rayos y con sus truenos. ¿Y cómo salimos de esa tormenta? Si estamos cogiditos de la mano del Señor Jesucristo o si no estamos de la mano del Señor Jesucristo, nos hundimos. Que no se te vaya la vida tratando de ganarla. Equivocadamente nos han enseñado que la felicidad se encuentra en las cosas materiales, en el dinero, en la fama, la fortuna, el reconocimiento. Entre más cosas tienes, entre más personas te admiren. Y entonces se te va toda la vida consiguiendo esas cosas, que según las estadísticas solamente el 1% de la humanidad logra ese estatus, ¿no es cierto? De casa, carro, beca, fortuna, fama, el 1% de la humanidad. Pero cuando ellos llegan también a la cima, se dan cuenta de que se sienten solos y vacíos. Lo hemos visto, nos lo han comprobado miles de veces. Entonces, ese no es el camino. Perder el alma por ganar esta vida que definitivamente no es la que nos ofrece lo que verdaderamente vale. Debemos es que buscar a Dios. Versículos 40 a 42 dice, quien los recibe a ustedes, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me envió. Cuando las personas dicen, no, yo no creo en Dios, yo no conozco a Dios, la manera de conocer a Dios es a través de Jesucristo y la manera de conocer a Jesucristo es a través de los cristianos. Cualquiera que recibe a un profeta por tratarse de un profeta, recibirá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo por tratarse de un justo, recibirá recompensa de justo. Y quien dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por tratarse de uno de mis discípulos, les aseguro que no perderá su recompensa. ¿Sí ven? Ustedes tienen que tratar muy bien a las personas que los evangelizan, porque van a recibir recompensa grande. Entonces, las personas que nos enseñan la palabra de Dios, que toman de su tiempo, que toman de su vida para entender de su comunión con Dios, el Señor ama y va a recompensar a los que tratan bien a esas personas que predican la palabra de Dios.
El que no vive para servir, no sirve para vivir. Y es una invitación para todos los que amamos al Señor Jesucristo. El propósito que nosotros tenemos, como lo vivo diciendo desde el principio, es predicar el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y eso es servir. El que no lo está haciendo, el que no está sirviendo, su vida es en vano. Una vida vacía que no sirve para nada, porque todos los otros logros que ustedes han tenido, el diploma, el doctorado, la casa gigante, no se compara. Son buenas, son cosas bonitas, eso no quiere decir que no se deban hacer, pero no se comparan con el llevar almas a Cristo, que es el servicio más grande. Y por eso ustedes se están preparando, cada uno de ustedes que en este momento me están escuchando, es porque el Señor los ha escogido para prepararse, están aprendiendo la palabra de Dios, para que cada uno de ustedes en el sitio donde el Señor los ha puesto, empiecen a hacer lo mismo que yo estoy haciendo. Empiecen a predicar la palabra de Dios, empiecen a contar las buenas nuevas. Vamos para el capítulo 11, versículos del 1 al 6. Una porción grandecita dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en otros pueblos. Entonces el Señor Jesús nos manda. Solitos, se van solitos a predicar, pero el Señor Jesús no se va de vacaciones ni se va a descansar, sino que también Él sigue predicando en otros pueblos. Miren lo que nos recuerdan. Juan el Bautista, estaba en la cárcel y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos a que le preguntaran: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Les respondió Jesús: vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Dichoso el que no tropieza por causa mía. Y aquí hay un pasaje muy extraño, porque ustedes se acuerdan de que Juan el Bautista fue el que preparó el camino para que Jesús empezara su ministerio. Juan el Bautista estaba encarcelado, pero recuerdan ustedes cuando Juan bautizó al Señor Jesucristo. Primero, Juan prepara el camino, o sea, sabía exactamente desde el vientre. Recuerdan que cuando María estaba embarazada de Jesús y fue a visitar a Elizabeth, su prima, que era la mamá de Juan el Bautista, Juan es un bebé no nacido que reconoce al Mesías, está todavía en el vientre de su madre. Para aquellos que dicen que el feto no es una persona, este es un no nacido. Juan es un no nacido y reconoce al Mesías. Después, toda su vida lo que hizo Juan fue decirle a la gente que se arrepintieran de sus pecados porque el Mesías ya venía. Y cuando está bautizando al Señor Jesucristo, ve cómo Dios habla, cómo el Espíritu Santo viene en forma de paloma y está la Trinidad en pleno cuando Juan el Bautista estaba bautizando al Señor Jesucristo. Y acá en este instante les está diciendo a sus discípulos: vayan, pregúntenle a Jesús si él era el Mesías que estábamos esperando. Pero tenía todas las evidencias. ¿Qué le pasó a Juanito? Primero, lo que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Juan estaba en la cárcel, estaba débil físicamente y pilas, porque muchas veces cuando nosotros estamos débiles físicamente, también nos da debilidad espiritual y emocional. Ustedes no se han dado cuenta que cuando una persona está enferma, también emocionalmente se afecta, se pone triste, ¿no es cierto? Entonces, y la parte espiritual también se afecta. El momento que estaba viviendo Juan era difícil y eso lo hizo dudar. Pero aquí hay también algo muy curioso. Aquí nos dice que hay unos discípulos de Juan que son los que le hacen la pregunta al Señor Jesucristo: ¿por qué a estas alturas de la vida todavía había hombres que eran discípulos de Juan? ¿Se acuerdan que Andrés, que Felipe eran discípulos de Juan, pero apenas vieron al Señor Jesucristo y reconocieron que era el Mesías, dejaron a Juan y empezaron a seguir a Jesucristo? Porque estos hombres no estaban siguiendo a Jesucristo, sino que estaban todavía con Juan el Bautista. Entonces Juan los envía
para que hablen con el mismo Mesías y con la respuesta que les está dando Jesús, pues ellos caigan en cuenta, uy, el Mesías es este, ya no debemos seguir a Juan, debemos de seguir al verdadero Mesías. Ya Juan cumplió con su papel, él tenía que menguar y Jesucristo crecer. Entonces Juan, al enviar a sus discípulos a que le pregunten a Jesús todo eso, con esta muestra de poder, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan. Juan esperaba que estos hombres que hasta este momento le estaban siguiendo a él, empezaran a seguir al verdadero Mesías. Vamos para versículos del 7 al 10. Mientras se iban los discípulos de Juan, Jesús comenzó a hablarle a la multitud acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Sino, ¿qué salieron a ver? ¿A un hombre vestido con ropa fina? Claro que no, pues lo que usan ropa de lujo están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y más que un profeta, este es de quien está escrito, yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Cuando los discípulos de Juan se van, el Señor Jesús empieza a hablarles a todos los oyentes de Juan el Bautista, porque lo ama profundamente y empieza a recordarle a la gente y empieza a contarles a la gente, a los que les están oyendo a Jesús, que este Juan el Bautista es el personaje más importante después del Señor Jesucristo en esta nueva etapa para la humanidad, cuando llega el reino de Dios. Y les recuerda que Juan no vino para estar en un palacio. Su ropa era hecha de camello, su alimentación era la más sencilla, comía langosta, miel, no langosta al terminor, sino los insectos, y que su único propósito fue preparar el camino para el Mesías. Mira lo que dice el Señor Jesucristo. Les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren aceptar mi palabra, Juan es el Elías que había de venir. El que tenga oídos, que oiga. Bueno, aquí hay varias cosas. Primero, nos está diciendo que Juan es el personaje más importante que ha estado aquí entre todos los humanos, pero que nosotros, cuando ese reino de Dios venga, todos los que hemos aceptado al Señor Jesucristo, hasta el más pequeñito va a ser más grande de Juan. Entonces, no importa la importancia que tenga Juan, el regalo que nosotros vamos a recibir, cuando aceptamos a Jesucristo, es que nos volvemos más importantes que Juan. Y nos dice que Juan fue el último de los profetas. Por eso las personas que hoy en día se ponen el título de profeta, ustedes ya saben, huyan de esas personas que tienen el título, se autoponen el título de profetas o de apóstoles, porque eso no es bíblico. Y aquí también nos está enseñando otra cosa. Nos dice que esta profecía es de doble cumplimiento. Nos dice que este Juan el Bautista era el Elías que estaba profetizado. ¿Recuerdan ustedes quién es Elías? Elías es un profeta del Antiguo Testamento, un hombre de Dios importantísimo que trabajó para el Señor, profetizando el pueblo de Israel, anunciándoles las cosas que iban a venir, guiándolos por el camino correcto, que se arrepintieran, y hizo muchísimos milagros. El profeta Elías hizo muchísimos milagros. Y había una profecía en el Antiguo Testamento que decía que el profeta Elías iba a regresar nuevamente. Recuerden ustedes que Elías no murió, sino que un carro de fuego lo recogió, fue un rapto, el primer rapto pues que se conoce en el Antiguo Testamento, y él subió al cielo. Él no muere. Entonces está profetizado que él venía nuevamente. Esta profecía es de doble cumplimiento. Aquí cuando el Señor Jesucristo está diciendo que Elías volvió hablando de Juan el Bautista, se refiere al espíritu de Elías.
esa manera de ser de Elías, ese amor que tenía por Dios, ese celo de enseñar, esa fuerza con que Elías enseñaba, ese mismo espíritu, ese mismo carácter que tenía Elías, fue el que Juan el Bautista tenía. A eso se refiere. El espíritu de Elías también estaba en Juan el Bautista, esa potencia con que predicaba y ese amor y no tener pelos en la lengua, sino a cada uno decirle las verdades enfrente porque estaba anunciando algo muy grande. Pero también hay una profecía que nos dice que en los últimos tiempos van a venir dos testigos. De eso vamos a hablar cuando estemos hablando de escatología y del Apocalipsis. Dos hombres vienen que ya estuvieron en el Antiguo Testamento y que en el Apocalipsis se conocen como los dos testigos. Uno de esos hombres es el profeta Elías, que viene en carne y hueso aquí a la tierra. Entonces, no, yo sé que tienen mucha curiosidad de saber, pero de eso vamos a hablar cuando estemos en escatología. Entonces, de doble cumplimiento. El espíritu de Elías vino sobre Juan el Bautista, pero Elías físicamente va a regresar nuevamente en los últimos tiempos. Sigamos. Versículos 16-19. ¿Con qué puedo comparar a esta generación? O sea, a la generación que vive cuando Jesucristo estaba aquí en la tierra por primera vez. Se parece a los niños sentados en la plaza que gritan a los demás. Tocamos la flauta y ustedes no bailaron. Cantamos por los muertos y ustedes no lloraron. Porque vino Juan, que no comía ni bebía, y ellos dicen, tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, este es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría queda demostrada por sus hechos. Juan el Bautista viene de parte de Dios y dice Jesús que esta generación es como los bebés, no los tienen contentos con nada, nada los agrada. Los maestros de la ley de la época, los que enseñaban la palabra de Dios, los que estudiaban el Antiguo Testamento y supuestamente se sabían todas las profecías al derecho y al revés, en vez de haber reconocido a Juan como ese Elías que iba a preparar el camino del Mesías y reconocer a Jesús como el Mesías, empezaron fue a criticarlos. Juan era austero, no comía ni bebía y entonces lo trataban de endemoniado. Jesucristo, en cambio, comía, iba a cenas, se trataba con toda clase de gente y también endemoniado. Nada los tenía contentos. Entonces, el Señor Jesucristo les está diciendo, mire, definitivamente ustedes no quieren reconocer en Jesucristo al Mesías. No es que no puedan, es que no quieren porque estaban todas las evidencias. No escucharon ni a Juan, ni al Hijo del Hombre, ni a Jesucristo. Versículos 20-24. Y tristemente eso pasa hoy en día también. No solamente hay un Juan, sino que gracias al internet y gracias a todas las facilidades que tenemos hoy en día, ustedes pueden encontrar predicadores por todas partes. Entonces comenzó Jesús a denunciar a las ciudades en que había hecho la mayor parte de sus milagros porque no se habían arrepentido. Si ven, esto es lo que nos comprueba que los milagros no convierten a las personas. A veces me dicen, pero ¿por qué Jesús no vino en esta época que tenía la facilidad de la televisión, del internet? Mucha más gente lo habría oído y se hubieran convertido. No, no son los milagros los que convierten a las personas porque la conversión, creer en Jesucristo, es una decisión. Fíjense en todas estas personas que vivieron, que conocieron a Jesús y que vieron todos estos milagros en vivo y en directo y no aceptaron a Jesucristo. Y por eso el Señor Jesús dice que esa generación, el castigo para ellos va a ser terrible, va a ser peor que cualquier otra generación que no vio en vivo y en directo al Señor Jesucristo. Dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, son ciudades. Si se hubieran hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se hicieron en medio de ustedes, ya hace tiempo que se habrían arrepentido con muchos lamentos. Estas ciudades fueron destruidas, pero ellos nunca recibieron el mensaje en vivo y en directo, lo mismo que pasó con Sodoma y Gomorra y estas otras ciudades, como lo estaban recibiendo Corazín y lo estaban recibiendo Betsaida y todos los poblados que habían en Galilea. Y por eso el Señor Jesús está diciéndoles, si ellos hubieran visto
lo que ustedes están viendo, se hubieran arrepentido. Pero les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. ¿Y tú, Capernaum, acaso serás levantada hasta el cielo? No, sino que descenderás hasta el abismo. Si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esta habría permanecido hasta el día de hoy. Pero te digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma que para ti. Y hoy en día, ¿cómo se aplica? Ustedes ya no se salvan, ustedes están oyendo la palabra de Dios. Y para las personas que ya han escuchado la palabra de Dios, están estudiando el manual de instrucciones y sin embargo no creen, no deciden creer, el castigo va a ser peor que para aquellas personas que nunca han tenido la oportunidad de un estudio bíblico o de oír el nombre de Jesucristo. Entonces, pilas. Vamos para versículos 25-26. En aquel tiempo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. El Señor en su soberanía no quiso que su palabra fuera explicada, fuera predicada por los más eruditos y los más sabios y los más poderosos en todas las generaciones, sino que escogió gente sencilla, escogió gente humilde para empezar a predicar la palabra de Dios. Precisamente esa intelectualidad de muchos son lo que les impide ver el tesoro que es la Biblia. Dios escondió las cosas más importantes de los sabios porque no son capaces de entender lo simple y decidió revelárselas a los simples de corazón. A veces le regalaba libros a alguien y yo ansiosa, esperando que me dijera qué tal le había parecido el mensaje de Dios. Y me decían, no, la sintaxis con la que escribió este autor no me convence. Entonces los eruditos, los intelectuales se pierden lo más sencillo por estar mirando esas cosas que al final no sirven absolutamente para nada. La sencillez de la palabra de Dios. Versículo 27. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelarle. El Señor Jesucristo nos está enseñando aquí que inclusive lo mínimo de fe es un regalo de Dios. Cuando tú tengas personas amadas que definitivamente no quieren saber nada de la palabra de Dios ni de Jesucristo, tú tienes que orar pidiéndole a Dios que le regale a esa persona esa mínima fe de querer conocer a Dios. Porque todo es un regalo de Dios. Esa mínima fe que le abra la mente y que le abra el corazón para que ahí sí él decida seguir profundizando en la palabra. Mateo 11:28-30 dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. ¿Hay alguno ahorita con problemas? ¿Estás cansado? ¿Estás agobiado? ¿Estás pasando por un momento difícil? El Señor Jesucristo te está diciendo que te sientes a los pies de Él. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Estamos en un mundo difícil y cada día que pasa se está poniendo peor. Y el Señor Jesucristo nos está haciendo una invitación, nos dice, sí, yo sé que las cargas están pesadas, pero yo les prometo que si se acercan a mí, yo les voy a ayudar con esa carga. Intercambiemos, yo les doy mi carga que es liviana y yo tomo la carga de ustedes. Lo único que tienen que hacer es creer en mí y recibirme en su corazón como Señor y Salvador. Eso es una decisión que cada uno tiene que tomar. Capítulo 12, versículo del 1 al 2 dice, por aquel tiempo pasaba Jesús por los sembrados en sábado.
Sus discípulos tenían hambre, así que comenzaron a arrancar algunas espigas de trigo y comérselas. Al ver esto, los fariseos le dijeron, mira, tus discípulos están haciendo lo que está prohibido en sábado. Entonces aparecen estos personajes tan fastidiosos que son los fariseos. Estudiamos un poquito de dónde vienen ellos. Resulta que en la nación judía, en el pueblo de Israel, existía un estamento que se conocía como el Sanedrín. El Sanedrín era un consejo, era la institución más importante de la sociedad judía y al Sanedrín pertenecían 71 personas, 71 judíos, eran miembros del Sanedrín que eran los que se sentaban era un lugar físico, el Sanedrín, se sentaban en un semicírculo, había una persona que los lideraba que se conocía como el sumo sacerdote, se sentaba en medio, dos escribas, es decir, los que tomaban nota de todo lo que pasaba, se sentaban al lado del sumo sacerdote y se hacían unas reuniones donde se tomaban decisiones para la nación de Israel. Este Sanedrín estaba dominado por unos personajes que se llamaban saduceos. Los saduceos eran los judíos más poderosos, es decir, los de estrato alto, los que tenían más plata, los que estaban en una casta más alta. Los saduceos no se juntaban con el pueblo, ellos siempre estaban en el Sanedrín, se juntaban solamente con los de su estrato, pero ellos se reunían para tomar decisiones de diferente índole para toda la nación de Israel. Pero en el Sanedrín también estaban los fariseos, estos personajes que en este momento son los que están cuestionando al Señor Jesucristo. Los fariseos eran los maestros de la ley, los que estudiaban la Torá, todo el Antiguo Testamento se la sabían de memoria, al derecho y al revés, y ellos sí eran los que tenían contacto con el pueblo. Y eran los que estaban pendientes de que el pueblo cumplieran la ley mosaica, todo lo que está en el Antiguo Testamento. Resulta que eso estuviera bien si ellos fueran unos maestros amorosos, diligentes, que tuvieran celo de que la nación no se desviara de los caminos de Dios, pero a medida que había pasado el tiempo, ellos les ponían más y más cargas a los judíos. Ellos se habían inventado una cantidad de leyes que Dios no había dado y habían exagerado otras y le ponían cargas al pueblo, como los impuestos espirituales les ponían carga al pueblo, que ni ellos mismos cumplían. Ellos predicaban, pero no aplicaban nada. Entonces, los fariseos, por eso es que con el tiempo, si uno le pregunta a alguien qué significa fariseo, pues la mayoría de la gente contesta hipócrita. Pero no, fariseo significa maestro de la ley. Lo que pasa es que, como lo vamos a ver más adelante, el Señor Jesucristo les dice tanto hipócritas a ellos que ese fue el resultado de la definición de la palabra con el tiempo. Pero fariseo no significa hipócrita. Pero eran estos personajes que se conocían la ley, se conocían el Antiguo Testamento y que ellos en un segundo debieron haber reconocido al Mesías porque supuestamente eran los encargados de estar pendientes cuando el Mesías iba a venir. Y en vez de haber reconocido al Mesías y de haber volcado a todo el pueblo de Israel a los pies del Señor Jesucristo, fueron la piedra de tropiezo para el Señor Jesucristo y para todo el pueblo, porque ni ellos, como lo dice más adelante un versículo, ni ellos se ganaron la salvación y también hicieron que muchas personas no se ganaran la salvación por todo lo que ellos toda ese odio con el que trataron al Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. En el Sanedrín tenía poder de juzgar, de castigar y encarcelar, pero solo los romanos podían imponer la pena de muerte. Por eso es que ellos cuando el Señor Jesucristo ya va a ser juzgado, ellos no pueden ponerle la pena de muerte, sino que lo llevan ante Pilatos, el funcionario romano, que es el único que tiene el poder para decir quién muere o quién no muere. Ellos no tenían ese poder. Acuérdense que en todo caso, Israel, los judíos, estaban bajo el yugo del Imperio Romano. El Imperio Romano les permitía hasta cierto punto seguir con su religión y con su vida, pero estaban dominados por ellos, no podían hacer todo.
Entonces, estas son las joyitas que están detrás de Jesús en todo el tiempo que Jesús estuvo aquí en la tierra, detrás de Jesús, mirando qué decía, cómo lo decía, qué hacía para criticarlo y para dejarlo en evidencia. Entonces, la ley era muy estricta, sobre todo la ley de guardar el Shabbat, el sábado, y ellos le habían agregado cosas, entonces el sábado no podían hacer absolutamente nada, es que hasta las cosas más absurdas que ustedes no se imaginan. Entonces, un día, un sábado, los apóstoles tenían hambre y recogieron espigas, imagínense en ese acto tan inofensivo, y acusan a Jesucristo de no estar cumpliendo la ley. Eso era terrible, pues no cumplir la ley. Y el Señor Jesucristo siempre tenía la palabra propia. Hoy en día se sigue guardando el Shabbat en Israel. Los judíos ortodoxos no hacen absolutamente nada el sábado. Mire, son cosas tan absurdas como, por ejemplo, los edificios tienen el día sábado, tienen un ascensor que automáticamente para en todos los pisos porque ellos tienen prohibido oprimir los botones del ascensor. Entonces, prohibiciones como apretar botones, tocar un instrumento musical, montar un animal, danzar, celebrar matrimonios, realizar ejercicios, rodar, mover un mueble, viajar más de 1 kilómetro, encender un vehículo, hacer nudos, llevar un pañuelo en el bolsillo, porque si le das estornudo, sacar el pañuelo del bolsillo y llevárselo a la nariz, eso ya es un trabajo y estaba prohibido. Está prohibido. Hacer correr el agua del retrete. No pueden bajar el inodoro porque eso es un trabajo. Atar o desatar nudos que necesiten las dos manos, prender o extinguir fuegos, mejor dicho, las cosas más absurdas, pero todo eso lo fueron agregando los hombres. Y hoy en día todo eso se sigue rigiendo. En la época de Jesucristo, pues lo mismo. Vamos para versículos del 3 al 8 que dice. Él les contestó, pues los fariseos acaban de reclamarle a Jesús porque los discípulos no están guardando el sábado como debe ser y recogieron unas espigas. ¿No han leído lo que hizo David en aquella ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y él y sus compañeros comieron los panes consagrados a Dios, lo que no se les permitía a ellos, sino solo a los sacerdotes. ¿O no han leído en la ley que los sacerdotes en el templo profanan el sábado sin incurrir en culpa? Pues yo les digo que aquí está uno más grande que el templo. Si ustedes supieran qué significa esto, lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios. No condenarían a los que no son culpables. Sepan que el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Y aquí en esta enseñanza, lo que Jesús les está diciendo, ustedes se volvieron al otro extremo pidiéndole a la gente una cantidad de sacrificios que yo jamás les pedí, que ustedes tampoco hacen, y no tienen misericordia de las personas, prefieren que aguanten hambre a que supuestamente incumplan la ley el sábado. Y cuando el Señor Jesús les dice, el Hijo del Hombre es Señor del sábado, es que Jesús tiene toda la potestad para hacer lo que quiera el sábado. Más adelante en otro evangelio el Señor también dice que el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Es decir, que es más importante el ser humano que el hombre. Y por eso aunque está en el decálogo, en los 10 mandamientos, es el único mandamiento de los 10 mandamientos que se dieron cuando Moisés bajó con las tablas, que el Señor Jesucristo no ratifica en el Nuevo Testamento y por eso hoy en día nosotros no guardamos el sábado, porque en el antiguo pacto el día sagrado era el sábado, en el nuevo pacto todos los días son sagrados, todos los días son para estar con el Señor y alabar al Señor. Entonces, y desde ese momento empezaron los problemas ya con la guardada del sábado. Versículos del 9 al 14. Pasando de allí, entró en la sinagoga donde había un hombre que tenía una mano paralizada. Como buscaban un motivo para acusar a Jesús, le preguntaron, ¿está permitido sanar en sábado? Él les contestó, si alguno de ustedes tiene una oveja y en sábado se le cae en un hoyo, ¿no la agarra y la saca? ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Por lo tanto, está permitido hacer el bien en sábado. Entonces le dijo al hombre, extiende la mano.
Así que la extendió y le quedó restablecida, tan sana como la otra. Pero los fariseos salieron y tramaban cómo matar a Jesús. Imagínense en la piedra de los fariseos. El Señor les contesta con toda la sabiduría, pero ¿qué les pasa a ustedes? Si se cae una oveja en un hoyo, ellos la sacaban. Ahora están cuestionando que Dios sane a un enfermo el día sábado y no es la primera vez, lo hicieron durante mucho tiempo. Entonces, el Señor les da esta hermosa lección y los fariseos entonces empiezan a reunirse porque definitivamente dicen que tienen que deshacerse de este hombre, en vez de decir, uy, definitivamente este hombre habla con sabiduría, habla con rectitud, habla la verdad, cuestionémonos a ver si es el Mesías. No, decidieron no creer en Jesucristo y por lo tanto decidieron matarlo. Y buscaban el momento preciso, pero desde el primer momento ya estaban ellos reuniéndose para ver cómo se deshacían del Señor Jesucristo. Versículos del 15 al 21. Consciente de esto, Jesús se retiró de aquel lugar. Muchos lo siguieron y él sanó a todos los enfermos, pero les ordenó que no dijeran quién era él. Esto fue para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Este es mi siervo a quien he escogido, mi amado, en quien estoy muy complacido. Sobre él pondré mi espíritu y proclamará justicia a las naciones. No disputará ni gritará, nadie oirá su voz en las calles, no acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde, hasta que haga triunfar la justicia y en su nombre pondrán las naciones su esperanza. Acuérdense que Mateo siempre está comparando lo que Jesús está haciendo con las profecías del Antiguo Testamento. Y este momento es este. El Señor Jesucristo tenía todo el poder, es Dios, para callarlos de una vez por todas a estos fariseos. Pero él no grita, él no pelea, porque su misión era otra. Su misión era venir como cordero, como siervo para morir por nuestros pecados. Y con esta actitud está cumpliendo el Señor Jesucristo esa profecía dada en el Antiguo Testamento. Y sigue con ese ministerio que es anunciar el reino de Dios y seguir sanando a pesar de todo lo que, y él sabe, ¿no? Pues Jesucristo es Dios, él sabía ya que estaban preparando toda una escena, preparando testigos falsos para poder arrestar al Señor Jesucristo y finalmente matarlo. Vamos para versículos del 22 al 24. Un día le llevaron un endemoniado que estaba ciego y mudo, y Jesús lo sanó de modo que pudo ver y hablar. Toda la gente se quedó asombrada y decía, ¿no será este el hijo de David? Acuérdense que ellos sabían que el Mesías tenía que venir del linaje del rey David. Cuando dicen hijo de David, no es que propiamente estén hablando de hijo, que David era el papá, sino que venía del mismo linaje de David. Pero al oírlo los fariseos dijeron, este no expulsa a los demonios, sino por medio de Belcebú, príncipe de los demonios. Belcebú era uno de los dioses que adoraban en el Imperio Romano. Entonces, fíjense, el Señor Jesucristo está haciendo un milagro, la gente empieza a cuestionarse si este no será el Mesías y los fariseos empiezan a decir para que la gente empiece a dudar y esa idea de que él era el Mesías se les quite, de que él estaba haciendo esos milagros por el poder de Satanás. El Señor Jesús, entonces, fíjese que era el demonio que tenía este hombre, el que no le permitía ni ver ni hablar. Cuando el Señor Jesús saca al demonio de este hombre, entonces se restablece, él puede hablar y puede ver. Vamos para, es que no quiero pasarme del tema. Sí, terminamos con esto, chicos. Versículos 25 al 29. Jesús conocía sus pensamientos y les dijo, todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Ahora bien, si yo expulso a los demonios por medio de Belcebú, los seguidores de ustedes por medio de quién los expulsan, porque en el templo
de Jerusalén con los fariseos, los sacerdotes también hacían liberaciones demoníacas, ellos también expulsaban demonios. Entonces el Señor Jesucristo les está devolviendo la pelota. Bueno, ustedes están diciendo que yo expulso demonios por el poder de Satanás. Entonces, sus servidores, ¿por qué poder están expulsando a los demonios? Por eso ellos mismos los juzgarán a ustedes. En cambio, si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿O cómo puede entrar alguien en la casa de un hombre fuerte y arrebatarle sus bienes a menos que primero lo ate? Solo entonces podrá robar su casa. El Señor Jesucristo les está diciendo que es absurdo que Satanás expulse a los demonios de un hombre porque está yendo contra él mismo. Es Satanás que manda demonios que se metan en los hombres para hacerles, destruirles la vida. Entonces eso es absurdo. Y si ellos no reconocen entonces que Jesucristo está expulsando demonios por el poder del Espíritu Santo, definitivamente pues ya no se puede hacer nada con ellos, porque no han entendido nada o no quieren entender. Tienen un corazón muy duro que impidió la llegada de la voz de Dios. Ellos no querían perder lo que tenían hasta el momento, que era nada, un estatus ahí simplón, porque ellos estaban bajo el mando del Imperio Romano, pero el orgullo y eso poquito que tenían hizo que su corazón se endureciera tanto que no escucharon la voz de Dios. Y después de eso ya no hay nada que hacer, ya se les encallece tanto la conciencia que solamente van a escuchar es la voz de los demonios y la voz de Satanás. Mire lo que dice versículos 30-32, que estos son, sé que hoy hemos tenido una clase muy fuerte, porque son las palabras del Señor Jesucristo que nos ponen a pensar, que nos ponen a decir, sí, Dios es amor, pero Dios también es justicia. Y Él habló de una manera muy clara. Todo este tiempo hemos estado diciendo cosas directas de las enseñanzas del Señor Jesucristo, de que no hay paños tibios con Jesús. Mire lo que Él dice en este pasaje. El que no está de mi parte está contra mí, y el que conmigo no recoge esparce. Por eso les digo que a todos se les podrá perdonar todo pecado y toda blasfemia, pero la blasfemia contra el Espíritu no se le perdonará a nadie. A cualquiera que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que hable contra el Espíritu Santo no tendrá perdón, ni en este mundo ni en el venidero. Hay un solo pecado que no tiene perdón de Dios. Ese pecado se conoce como la blasfemia contra el Espíritu Santo. Solo hay dos caminos: el camino que muestra Satanás y el camino que muestra el Señor Jesucristo. En el mundo espiritual no hay suizas, no hay neutros. Tú tienes que tomar una decisión. O estás con el Señor Jesucristo o estás en contra de Él. Y estar en contra del Señor Jesucristo es estar en el bando de Satanás. No hay, tienes que tomar una decisión, no hay términos medios. El Señor Jesucristo lo está diciendo con mucha claridad. Y ese pecado que no tiene perdón de Dios es precisamente eso: rechazar el perdón y la salvación ofrecida por el Espíritu Santo, obstinándose en no arrepentirse. El no arrepentirse, el no aceptar a Jesucristo como Salvador es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y ese es el pecado que no tiene perdón. Si tú rechazas a Jesucristo, es tu decisión, está bien. Rechaza a Jesucristo, pero no te vas a salvar. Te vas para la condenación eterna. Y así lo creas o no lo creas, lo entiendas o no lo entiendas, hay una vida eterna separada de Dios o hay una vida eterna junto a Dios. Y solamente tú puedes tomar la decisión hoy. Chicos, vamos a dejar aquí dentro de 8 días, Dios mediante. Seguimos con este tema que es la parte dura de esa decisión que tenemos que tomar nosotros y seguimos con el resto del mensaje.
Espero que tomen nota. Yo sé que el Señor Jesucristo a ustedes los va a poner ante personas que necesitan oír estas palabras. No sientan temor. El Espíritu Santo los va a ayudar, les va a decir las palabras que tienen que decir en el momento preciso, pero la gente se está perdiendo. Y una cosa les digo con toda la certeza, el tiempo se está acercando. El Señor Jesucristo viene por segunda vez y esta facilidad que tenemos ahorita del Internet, de poder reunirnos en iglesia, seguramente no lo vamos a tener muy pronto. Las cosas van a empeorar. Así que por favor, tenemos que tomar ya esa decisión. No más un pie afuera y un pie en la iglesia. Ya tienen que tomar la decisión. Chicos, muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga y nos vemos dentro de 8 días. Bendiciones.